Vamos a iniciar principalmente con ya hoy día con una de las primeras actividades que tenemos en plataforma. ¿Listo? Bien, hay algunas personas que ya me conocen, hay otras que no. Sin embargo, vamos a tratar que en este módulo, en base a las reglas de la asignatura, podamos relacionarlos en fin de lograr el logro de las competencias que se tiene. Para esto vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Muy buenos días a todos. Buen día, Inge. Buen día, ¿qué tal, Elvio? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Ahora sí. Compartimos la pantalla entonces. La materia se llama emprendedurismo. Esta materia no está relacionada a la teoría del emprendimiento, ¿sí? Tampoco está relacionada a lo que es enfoques de emprendimiento, sino más bien tiene una fuerte y clara connotación relacionada a lo que es el enfoque de emprender en la práctica. Esta materia es por competencia, eso significa que vamos a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes durante todo este proceso. Espero que realmente sea de mucho provecho. El otro día, el fin de semana, si no me equivoco, vi que alguien compartió algún concurso, algún evento relacionado al fomento del emprendimiento. Aquellos que quieran concursar en eventos me avisan. De repente podemos aprovechar el proceso que vamos a vivir para que ustedes puedan postularse. Los requisitos de cada evento varía, que puede estar vinculado a un proceso formativo, puede estar vinculado a un proceso startup, o puede estar vinculado a la simple presentación de ideas, que eso puede estar vinculado incluso a un elevator pitch. Entonces, de repente podemos concursar, ya hemos concursado muchas veces, hemos llegado a ganar reconocimientos con sus compañeros y también muchas estudiantes han llegado a finales. Les tengo que hablar del Innova Woman, de la CAINCO, que ha sido un concurso interesante, y el Elevator Pitch, que también ha sido de la CAINCO, donde sus compañeros han tenido una participación brillante. Bien, vamos a empezar entonces. Para todos los que han estado el día viernes va a ser familiar lo que vamos a explicar, lo vamos a hacer de manera rápida. Para los que no han estado, por favor les pido que tomen en cuenta lo que vamos a ver en este momento. ¿Listo? El proyecto formativo que tenemos nosotros para la materia de emprendedurismo está vinculada a el siguiente tema: creamos valor en época de crisis. Todos sabemos que estamos en una crisis, esta crisis está muy compleja, la incertidumbre sigue siendo la moneda de cambio en todo momento y tenemos un ambiente muy complejo, muy complejo. La toma de decisiones se vuelve un elemento clave, inclusive en algunos casos de subsistencia. Si ustedes empiezan a revisar los medios de comunicación, seguro que van a encontrar en el ámbito político ciertos elementos claves relacionados a la toma de decisiones, vinculados al financiamiento, al uso de recursos económicos y al histórico de un proceso transitorio. De repente lo vamos a revisar más un ratito, pero la idea está vinculada a que en lo político, en lo económico, en lo social, tenemos crisis muy fuertes. De repente vamos a hablar en unos instantes de eso. Tenemos que entender, prácticamente nosotros tenemos una conexión directa a través de este link. Aquellas personas que pierdan su celular, aquellas personas que pierdan su chip, de repente ingresando a la página van a poder volver a ingresar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Por favor, eso en el entendido de que muchos esperan a que pueda yo ingresarlos de nuevo. No, aquí en la plataforma podrían hacerlo. ¿Listo? En esta portada he tratado de expresar algo importante y significativo. Primero, cuando hablamos nosotros de emprendedurismo, tenemos que entender que el enfoque es muy variado. Eh, Fernando Dolabella, lo vamos a ver el día de mañana, Fernando Dolabella nos plantea un enfoque bien interesante relacionado a lo que es la pedagogía. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es un emprendedor? ¿Y qué se entiende por un emprendedor económico y social?
Hay que entender nomás de que cada uno de nosotros está viendo en sus pantallas, en su celular, en los medios de comunicación, muchos problemas, muchas dificultades. Vamos a entender como un problema como aquella situación que no permite lograr una situación deseada, ¿no? Entonces, a nivel local tenemos serias dificultades. Creo que muchas de estas dificultades se están profundizando, lejos de ser solucionadas. Tenemos en puertas un problema serio de alcance económico, que ya lo están sintiendo muchas personas en su bolsillo, pero que va a repercutir ya a nivel estructural. Entonces, esto tiene que provocarnos a nosotros a tratar de ver de qué tipos de problemas son estructurales, qué tipo de problemas están en estos momentos, si quieren, vinculados a una decisión económica, otras vinculadas a la oferta y la demanda, pero en fin, desde nuestro enfoque que vamos a revisar todo el mes, está vinculado a la satisfacción de necesidades de los clientes, de los potenciales clientes. Hay problemas locales que pueden generar soluciones globales. Este eslogan es bien interesante porque actualmente hay startups que están tratando de buscar una solución, si quieren, desde un enfoque local, pero unas soluciones globales y que están funcionando en ese sentido. Estamos en el área del conocimiento con una profundización muy fuerte en el ámbito digital, entonces aparentemente es muy, muy aprovechable en eso, con esa perspectiva y en estos escenarios. La materia es emprendedurismo, estamos iniciando en junio. Mi nombre es Hans Jaro Gutiérrez. El problema del contexto que vamos a solucionar está vinculado a cómo diseñamos proyectos de emprendimiento innovadores que nos permitan competir en tiempos de crisis. En las crisis es difícil competir. Vamos a ver cómo podríamos nosotros prepararnos inicialmente desde el punto de vista estratégico para después ir aterrizando poco a poco la idea del negocio y poco a poco generando un proyecto de emprendimiento innovador. Esto en un enfoque paso a paso. O sea que esta es la respuesta que vamos a responder el, em, durante todo el programa y del módulo. Es interesante, pero esta pregunta, ya entrando en materia, es una cuestionante muy fuerte. Tenemos, si quieren, instancias que antes no se tenían, pero que ahora son importantes. El programa Innova Santa Cruz, que es de la CAINCO, que tiene, si quieren, su propia incubadora de empresas y de emprendimientos. Tenemos otras aceleradoras ya con una tecnología clara para fomentar el startup. Tenemos tres, dos principales grandes, una en Santa Cruz y otra en Sucre, que están tratando mucho de trabajar la economía naranja. Entonces, actualmente estas épocas de crisis son utilizadas para poder ver hacia dónde debería ir el emprendimiento, no solamente por la situación del contexto, sino por la mejor eficiencia y efectividad en alguna área de conocimiento. De seguro han escuchado las startups, por todos lados están siendo fomentadas. Sin embargo, cada aceleradora tiene su punto de vista, su forma de entender el proceso de aceleramiento que debe tener cada startup, cada negocio, cada emprendimiento. Una startup está directamente relacionada con lo que tenemos nosotros ahora en nuestro medio, la aplicación de nuevas tecnologías. Entonces, estas startups aparentemente son una solución global para poder ir satisfaciendo las necesidades de los clientes. Para resolver este problema también nosotros, y estamos para eso en este módulo, vamos a implementar el modelo educativo por competencias, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una competencia, ¿sí? Clarísima para poder trabajar y tenemos también ciertos criterios para poder desarrollar esa competencia. La competencia dice, gestiona la realización de emprendimientos, tanto personales como para su empresa, para aprovechar oportunidades del entorno en base a los lineamientos de la creatividad, pensamiento lateral, método de investigación científica y prosociabilidad. Cuando hablamos de oportunidades del entorno, tenemos que provocarnos realmente un cuestionamiento y de repente desde el punto de vista autocrítico en saber en cómo efectivamente yo identifico esas oportunidades o a qué corresponde esa identificación de oportunidades.
Les cuento que la práctica normal o común es siempre ver el emprendimiento desde la oferta. O sea, ¿qué es lo que le vamos a dar al cliente? ¿Qué características tiene el producto o el servicio? Y por lo menos vendemos desde ese punto de vista. Pero pensar en la demanda, o sea, pensar, no estamos hablando de las curvas, sino estamos hablando de la connotación, si quieren, más sustantiva, más cualitativa de lo que es el entorno y una curva matemática. Estamos hablando de lo que las personas esperan, las personas pretenden, lo que las personas tienen como expectativas en el común denominador de sus necesidades. Entonces, cuando hablamos ya de la, de la demanda, empezamos a pensar en lo que está viviendo el cliente. Interesante porque ahora, hace unos minutos, hace una hora aproximadamente, escuchaba una entrevista yo mientras trabajaba de cómo CBN había planteado la responsabilidad social a tal nivel de que para ellos, en su proyecto de responsabilidad social de este año, ya estaban planteando la implementación si quieren, plantas procesadoras de oxígeno. ¿Y por qué lo estaban planteando? Porque había muchos vacíos en la atención a las personas. Claro, CBN, al ser una de las empresas que más aportan impuestos, que es grande a nivel de modelo de negocio y que es una empresa ya tradicional en el mercado, sus programas y sus proyectos de responsabilidad social tienen otra connotación y buscan generalmente el impacto. Claro, si ahora las personas están sufriendo y están teniendo problemas con la salud, aparentemente tendrían que ser responsables desde ese punto de vista y atendiendo a las personas. Y como esos proyectos, hay muchas empresas que lo están haciendo. Pero es interesante ver de que cómo identifican ellos la oportunidad, no solamente para posicionarse, sino para consolidar un aporte real a lo que está sucediendo en su entorno. Claro, ha debido ser un tema económico o de repente viene un proyecto más grande, es decir, poner plantas de producción de oxígeno y aparte generar otra estructura paralela para que pueda darle soporte a esos servicios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que estas oportunidades no están a flor de piel si es que uno no investiga, si es que uno no indaga, si es que uno no estructura el conocimiento. Claro, podemos conseguir datos, seguro que sí. Puede convertirse en información porque yo la priorizo, seguro que sí. Pero esa información se convertirá en conocimiento cuando yo haga un breve análisis de esto. Y sobre eso, si le pongo ideas y estructuro algo en base a ese conocimiento, de seguro se va a convertir en un aprendizaje. Si aplico ese conocimiento en beneficio de algo, seguro que se convierte en aprendizaje. Entonces, aquí hay que entender de que las oportunidades no son lo que nosotros vemos como oferta, sino nosotros entendemos como demanda, lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo. Para esto, nosotros vamos a gestionar la realización de emprendimientos, tanto personales como para su empresa. O sea que aparentemente nosotros vamos a ver exactamente cómo ustedes plantean sus iniciativas, las estructuran y arman sus proyectos para poder tener una connotación económica, ¿sí? Para aprovechar oportunidades del entorno, seguro que sí, pero miren las condiciones de calidad que nos plantea esta competencia, en base a los elementos de la creatividad, el pensamiento lateral, método de investigación científica y prosociabilidad. Aquí, como toda condición de calidad, nos está estableciendo cómo deberíamos hacer esto de diseñar, gestionar proyectos de emprendimiento para aprovechar oportunidades, pero sobre todo tener la creatividad, el pensamiento lateral y métodos de investigación científica como base. Resulta que a diferencia, es interesante, pero a diferencia de muchas personas que ahorita en estos momentos están basándose en las necesidades que tienen que pagar la luz, tienen que pagar su crédito, tienen que pagar el agua, tienen que pagar el colegio de sus hijos, tienen que pagar la salud, que ahora en estos momentos está muy crítica. El día de ayer han recibido, seguro ustedes, noticias de familiares, de amigos que nos entristecen porque no podemos hacer nada y absolutamente nada, porque son condiciones muy individuales y aparte tienen un impacto muy económico y muy relacionado a los servicios de salud que se tengan. Entonces no puedes hacer nada y sobre eso hay
hay, si quieren, una exigencia muy fuerte de carácter económico. Entonces, de repente es necesario nomás ver de que para operar un emprendimiento muchas personas no están estudiando. Eso abiertamente se lo planteo porque es así. O sea, no ves en la calle y decís, ya listo, usted va a ser emprendedor, felicidades, aquí tiene el sobre de dinero, tiene $10.000 para iniciar su negocio. Nadie hace eso. De repente cuando empecemos a hablar sobre la historia del emprendimiento en Bolivia, es que es muy importante y muy interesante ver cómo se entendía el emprendimiento y cuáles eran los focos de trabajo del emprendimiento en Bolivia. De repente vamos a tratar de entender de que esto es un proceso natural. Puede ser asistido, puede ser capacitado, puede ser orientado técnicamente, seguro que sí, y con las herramientas más actualizadas del mercado a nivel mundial. En la era del conocimiento eso está sucediendo. Pero sin embargo, cuando empezamos a pensar en la demanda de las personas, empiezas a ver de que de los clientes en el mercado, estás empezando a ver de que hay personas que sin haber entrado a la universidad ya saben qué es lo que quieren hacer con un negocio, qué necesidades han identificado, qué es lo que pueden operar, qué es lo que puedan, si quieren, implementar sin haber ingresado a la universidad. O sea que nosotros estamos en un proceso formativo, claro, estamos estudiando ingeniería comercial, contaduría pública, administración de empresas y otras carreras, pero aparentemente eso no me garantiza ser emprendedor. O sea, no me garantiza tener el olfato para identificar algunas oportunidades. Claro, no te garantiza el olfato, pero mejora tus posibilidades para poder entender cuál sería el proceso desde un punto de vista técnico. Entonces, aparentemente, compañeros, esto es importante. Si nosotros hiciéramos un sondeo, cuando teníamos clases presenciales lo hacíamos, si teníamos un sondeo y decíamos, ¿cuáles son tus sueños? Se van a dar cuenta que muchos de ustedes soñaban con tener una casa, tener un carro y ser profesionales. Claro, pero la casa, ¿cuántos años estará para cumplir? El carro, ¿cuántos años estará? Y la profesión, ¿a cuántos años estará? Claro, si estás estudiando ya lo vas a lograr, pero aparentemente la profesión es un medio para poder lograr tu sueño. Sí, pero específicamente, ¿cuál será tu sueño entonces? Porque no lo tienes. Primero que vas a decir, ¿y ahora qué tengo que hacer mañana? ¿Y ahora qué voy a hacer mañana? Cuando te estén felicitando en tu casa, te van a preguntar y te van a decir, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a trabajar? ¿Dónde estás buscando trabajo? O te van a decir, ya que estás trabajando ahora, que tienes el tiempo, puedes que te asciendan o que te den un mejor eh, sueldo. Que es común los comentarios esto. Pero hay personas, les aseguro que hay personas que están en la calle, que han tenido que reinventar su negocio, han tenido que movilizar más recursos de los necesarios para subsistir, pero están emprendiendo actualmente. Claro, tenemos emprendedores, entre comillas, cerebros brillantes, que los han denominado ahora, que aparte de generar una reingeniería en su empresa, en su negocio, están jalando a más gente para poder reconvertir su actividad económica. Estos cerebros brillantes brillan en la crisis, seguro que sí, pero hay que hacer caso de un dato interesante. El 29% del Producto Interno Bruto hasta el año pasado era aportado por Santa Cruz, eso en cifras oficiales, pero actualmente se cree que el 42% es aportado por Santa Cruz. O sea, en crisis somos nosotros los que estamos más fortalecidos y estamos aportando. Claro que las dimensiones, los rubros, las empresas que se han ido cerrando, también nos tienen que llamar la atención.
Entonces, no es solamente identificar la oportunidad, sino esta condición de calidad nos dice, claro, vas a tener que entender qué es la creatividad, vas a tener que aplicar herramientas para ser creativo, vas a tener que generar un pensamiento lateral, es decir, saber por dónde cambiar tu pensamiento, por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, pero para lograr tu objetivo tienes que tener un método de investigación científica interesante, porque cuando hablamos de investigación científica estamos hablando, ok, de seguro voy a tener una hipótesis, voy a pensar que las personas quieren, necesitan un servicio, un producto con ciertas características, de seguro aparte de esa hipótesis me voy a generar un problema de investigación, o sea, ¿qué es lo que se va a investigar? Claro, pero la diferencia tiene que ser clara. No solamente voy a tener un problema de investigación, sino voy a tener un objetivo de investigación. Y a través de, de ese objetivo general voy a tener objetivos específicos. Y con esos objetivos específicos voy a tener que relevar información. Entonces, ese es el método de investigación científica. Tiene una secuencia lógica, pero aparentemente para nosotros este método es interesante porque tengo que validar. Tengo que validar la idea, tengo que implementarla y tengo que ver qué información clave saco que me permita tomar decisiones sobre el proyecto. Y la prosociabilidad, les comentaba a su compañero el día viernes en entrevistas que alguna vez me hicieron hace años, eh, me preguntaron una pregunta que primero fue interesante porque esta pregunta estaba vinculada a asociaciones de artesanos, microempresarios y estaba vinculado a procesos de generación de negocios. Eh, persona que estaba dirigiendo el programa me preguntó, ¿y por qué las personas no comparten sus ideas? ¿Por qué se creen dueños de sus ideas? Y yo les comenté, en este momento podemos decir y afirmar de que ninguna persona es dueña de su idea, porque los reales dueños de la idea son los que tienen la necesidad. Lo que tienen las personas son propuestas. Entonces, claro, puede ser 20 personas que se dan cuenta al mismo tiempo de que implementar un servicio vinculado a la atención en salud es importante ahora. Pero ¿quiénes lo van a hacer y cómo lo van a hacer? Son pocos los que se animan. Será uno, dos, tres que se arriesgan. Claro, dentro del riesgo está la muerte también ahora, ¿no? Entonces, eh, esto casa mucho porque con lo siguiente, en realidad una idea de negocio no es que se mantiene prolija desde el inicio. Resulta que nace la idea, se estructura con un speech, con una explicación básica, y a medida que va avanzando, el emprendedor va modificando, cambiando, introduciendo nuevos elementos a la idea de negocio. Cuando ya vas proyectando tu idea o realizas un documento donde estás proyectando la idea, empiezas a aterrizar. Pero en toda esta etapa hay una competencia clave de acá que se llama prosociabilidad. Claro, si yo me la agarro la idea, si no comparto con nadie porque pienso que es clave, y si me la van a copiar, ¿cómo la voy a validar? Claro, la metodología del startup te dice, claro, tienes que ir y conversar con un posible cliente que tenga el perfil del segmento que vos estás buscando. Andá, conversar, entender qué es lo que necesitas realmente, pero no vayas con tu encuesta. Andá con un cuestionario para vos interno, que le hagas unas 5, 6, 7 preguntas posibles, preguntas inclusive, para que puedas entender qué es lo que está buscando el cliente. Claro, andate a una empresa, una microempresa, si es un ámbito, va, que sea competencia tuya, y empezá a indagar con observación y con una pequeña investigación cualitativa, un cuestionario, empezá a indagar información clave de cómo se está moviendo, ¿sí? Y así vas buscando otros actores que van vinculados a la cadena productiva, al rubro, al sector y a la actividad económica. Claro, no puedes pensar de que tu idea es la mejor idea sin haber probado el mercado, sin haber visto qué dicen los actores y sin haber ajustado tu idea. Entonces, no eres dueño de la idea. Aparentemente,
las ideas las vas aplicando, las vas mejorando y las vas desarrollando. Pero ¿quiénes son dueños de esa idea? Aquella persona que te dice que tiene la necesidad, que sabe lo que necesita y que está a punto de comprarte si es que no cumples esa necesidad. Entonces la prosociabilidad es importante. No conozco un emprendedor que de alguna manera sea tímido, que no sea sociable, que no sepa, si quieren, inclusive saber levantarse desde el ánimo cuando las situaciones son difíciles, como lo que está ocurriendo ahora. Entonces esto de la prosociabilidad es una capacidad muy significativa. Para poder gestionar la realización de estos emprendimientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a seleccionar, relaciona los principios y procesos de la gestión de emprendimiento e innovación en base a teorías y paradigmas. Cuán importante es conocer las teorías y cuán importante es conocer los paradigmas. Ahora hemos roto varios paradigmas en esta crisis. Claro, ahora no tienes, si tienes el proyecto y tienes claridad en el proyecto, aparentemente es la única forma en que podrías tener redes de apoyo para el financiamiento, ¿no? Ahora se dice que la persona que demuestre una capacidad de endeudamiento y que tenga la posibilidad de poder gestionar su idea en la práctica, es decir, que tenga una red de apoyo, es importante escucharlo, buscar la manera de ayudarlo, y si tiene alguna institución que le está apoyando en soporte técnico, aparentemente podría tener mejores resultados. Entonces, hay teorías y paradigmas que vamos a ir revisando de seguro en la materia. De hecho, esta semana, ya el día jueves, tenemos que organizarnos en grupo, pero hay que tomar en cuenta de que nosotros en realidad nos basamos en la gestión del emprendimiento, no en la teoría, sino en la gestión. Vamos a ver principios, procesos vinculados a la gestión del emprendimiento y la innovación, pero con base teórica y con algunos paradigmas que se tienen. También, como segundo criterio, vamos a desarrollar las ideas de negocio en base al pensamiento lateral y creatividad. Vamos a aplicar técnicas muy interesantes y significativas, lo que es la generación de las ideas de emprendimiento. Vamos a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y hay que ver el tema del liderazgo, ya no desde... Hay un enfoque teórico interesante donde te dice, bueno, hay tipos de líderes, sí, sucede eso, pero ¿cómo practicas el liderazgo? ¿Pensás llegar a tu trabajo y que te asignen un cargo y recién fomentar el liderazgo en tu persona? ¿O pensás desarrollar el liderazgo? O sea, tener capacidad de influir. Aparentemente, cuando te ponen en un cargo, en un trabajo, hay la posibilidad de que puedas liderizar, pero nadie te garantiza que lo hagas. Hay ciertas características que te permiten. Uno de los elementos clave es la comunicación. Entonces, ahora que vamos a desarrollar las ideas, vamos a utilizar la creatividad, vamos a hacer las TICs, también tenemos que empezar a hablar de liderazgo. ¿Por qué? Porque en este caso un emprendedor que no sea líder va a tener limitaciones para poder salir adelante. Necesita instilar, necesita fomentar, motivar y por último agarrar las crisis y convertirlas en aprendizaje. Y eso tiene que ser importante. Un tercer criterio, valora la responsabilidad social del medio ambiente y trabaja activo en la generación de ideas de emprendimiento en base a normas y principios pertinentes. Hay que tomar en cuenta de que hay un proceso de aprendizaje aquí en esta materia, en lo que vamos a vivir. ¿Van a aprender a gestionar el emprendimiento? Seguro que sí. Ustedes ya han visto de alguna manera un trabajo relacionado a cada una de las materias que están abordando. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros necesitamos primero su responsabilidad social, o sea, el hecho de pensar de que un negocio no es solamente fabricar pastillas y decir que esto es ivermectina y hacer daño a las personas, no. No por una oportunidad que existe en el negocio vamos a dejar de ser responsables, no. Tenemos que ser responsables sociales, tenemos que hacernos cargo primero del beneficio que tenemos nosotros en relación a la comunidad y segundo de las necesidades que tiene la comunidad y que podemos aportar nosotros como sistema sociotécnico abierto, como empresa. Tenemos que ver el tema del medio ambiente, no podemos dañar el medio ambiente solamente por hacer un proyecto o una idea de negocio que aparentemente sería rentable.
tenemos que ver el trabajo colaborativo en la generación de ideas de emprendimiento. Les cuento que este tema es les digo, muy crítico. Trabajar colaborativamente cuesta, y muchos de ustedes, si en algún momento empezamos a comentar nuestras experiencias, claro, hay personas que dicen, no, a mí no me gusta trabajar en grupos porque no trabajan. Claro, eso fue una rutina, una experiencia, pero el plantearse trabajar de manera colaborativa aparentemente es un acuerdo. O sea, al margen de la situación que hayan vivido, y hay que estar sobre el acuerdo, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de acuerdos tenemos que ver de que en la generación de ideas de emprendimiento, en el proceso que vamos a vivir nosotros, y si es de carácter colaborativo, todos tendremos que estar de acuerdo. O sea, partamos por ahí, el acuerdo. Las normas y principios pertinentes están vinculados a lo que nosotros hemos visto en muchas materias, pero ahora vamos a introducir elementos de pensamiento creativo y estratégico eh, eh, vinculados a la generación y a la gestión de los emprendimientos. Eso va a ser muy interesante. Por eso está de último, porque lo vamos a demostrar en ese orden. Tenemos las reglas de la asignatura. Ahí quiero estacionarme un poquito para las personas que no han estado. Voy a compartir mi pantalla otra vez, permítanme. Bien, ¿saben? La materia es emprendedurismo. Turno mañana, hemos empezado el viernes 4, vamos a finalizar el lunes 5. Las herramientas que tenemos son el WhatsApp para comunicación e información. Esto está vinculado no a cadenas informativas, no está vinculado a artes relacionados a otros elementos que no sean el proceso formativo y información de la universidad. Eso por favor les recomiendo. He visto que en algunos momentos hay personas que comparten algunos artes, alguna información que no corresponde a la materia, entonces de seguro vamos a estar atentos para que no se pueda replicar o no se vuelva a realizar esa figura. Pero por favor les pido, el WhatsApp es para mantener una comunicación e información con los participantes y actores vinculados al módulo de emprendedurismo, ¿listo? Y relacionados a la información de la universidad. El Moodle es una plataforma de educación virtual, ustedes la van a tener 24 horas al día, 7 días a la semana, tienen que administrar bien su tiempo, en qué momento van a subir las actividades, tomando en cuenta la fecha, en qué momento van a realizar el trabajo colaborativo, qué es lo que evidencia se les está pidiendo, y en realidad es una plataforma de educación porque vamos a tener recursos disponibles ahí en la plataforma para que ustedes puedan revisar, descargar y trabajar sobre esos recursos. El Zoom, estamos hablando de sesiones virtuales y reuniones grupales. Esta herramienta ha sido muy interesante porque es sencilla de manejar. Al inicio se tenían varias complicaciones con algunos de sus compañeros que lo hacían por celular e inclusive no sabían cómo habilitar su micrófono, pero ese problema ha ido pasando como toda herramienta. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar el Zoom como lo estamos haciendo ahora, lo vamos a seguir utilizando. Lo único sí, en comparación con el Microsoft Teams, que Microsoft Teams igual es una herramienta interesante y poderosa que tiene varias aplicaciones. Sin embargo, el Microsoft Teams te exige banda ancha. ¿Qué significa? Una conexión con ciertos megas, cierta cantidad de megas de manera continua. Entonces, eso ha sido una limitante muchas veces para algunos de sus compañeros que se salían del Zoom y ya no podían ingresar por el tema de megas. Entonces, hemos decidido utilizar el Zoom, lo vamos a hacer. Si en algún caso tenemos problemas con el Zoom, ya utilizaríamos el Microsoft Teams. ¿Listo? Básicamente es eso, estos solamente son los antecedentes sobre la convivencia del docente y el estudiante. Aclaramos para todos, los que no estuvieron también el día viernes, aclaro que en este momento somos 38 personas. El relacionamiento con el docente está directamente vinculado al reglamento interno de la universidad. No podemos pensar de que la virtualidad no nos permita mantener nuestro reglamento interno. Más bien es ahí donde tiene que notarse que hay una norma. La virtualidad no es una piedra libre que nos da para poder hacer
ciertas situaciones que comúnmente no se harían en un proceso formativo. Este es un proceso formativo y la universidad tiene su reglamento interno. Les voy a pedir por favor que tomen en cuenta que el respeto no es solamente por ser docente o por ser estudiante, está vinculado directamente por ser solamente y por el hecho de ser persona. O sea, tenemos derechos cada persona y tenemos que respetarnos. El tema de la transparencia, que no les angustie, poder resolver algún tema, alguna situación vinculada al trabajo que comúnmente tenemos nosotros. Sin embargo, lo podríamos abordar en esta herramienta y de repente algunas personas se sientan incómodas, pero por favor no se angustien, porque la idea es que tengamos también un relacionamiento virtual transparente, que podamos solucionar algunas dificultades que tengamos o que se tengan en los grupos. El tema de la paciencia y la empatía, de seguro vamos a ser pacientes, de seguro vamos a ser empáticos, nos vamos a colocar en el lugar de ustedes, seguro que sí, de manera empática, pero les pido por favor, ustedes también pónganse en el lugar de ustedes. Cuesta entender que algunas dificultades que no son muy grandes sigan arrastrándose semana tras semana. Claro, lo vamos a tomar en cuenta, pero por favor, sean empáticos con ustedes mismos, aprendan a solucionarlas. Y el tema de la paciencia. Somos pacientes, pero les cuento que hay personas que de alguna manera ven en esa paciencia algún libre albedrío, o sea, tratar de hacer lo que ellos ven conveniente. No, de seguro va a haber acuerdos y hay que cumplirlos. Cuando hablamos de acuerdos también tenemos que hablar de la responsabilidad, es decir, cómo me hago responsable de lo que acuerdo con mi compañero, lo que acuerdo con el docente o lo que acordamos todos. Y el tema de la disciplina, no he tenido la oportunidad todavía de mandar a alguien a bienestar estudiantil, pero en todo caso el reglamento interno posibilita de que yo pueda dar referencia de alguna situación en disciplina y que bienestar estudiantil pueda hacer el seguimiento correspondiente. Con esto, por favor, les invito a aquellas personas que de alguna manera tengan algún roce, alguna dificultad con algún compañero y el compañero tenga un grado de agresividad sobre ese tema, por favor háganmelo conocer, vamos a buscar la mejor solución correspondiente y dentro de esas soluciones está el seguimiento de bienestar estudiantil, que no me ha tocado realizar, sé que en algunos casos ha ocurrido en otros grupos, no los que yo estaba, pero sé que es importante tomar en cuenta de que hay un reglamento y una instancia para eso. El reglamento estudiante-estudiante, entre pares, también se basa en el reglamento interno, el respeto por el solo hecho de ser personas, la transparencia, podemos abordar cualquier tema. Aquí en la paciencia y empatía se da un fenómeno interesante. En realidad, cuando alguno de sus compañeros tiene algún problema, ya directamente lo separan del trabajo, lo desligan de sus responsabilidades, y cuando ya el compañero supuestamente empieza a solucionar sus problemas, ¿y a cuánto les cuesta a ustedes volverlo a la rutina de trabajo, de que se haga responsable de los acuerdos? Les cuesta. Entonces, por favor, la paciencia tiene su límite. Claro, pónganse en el lugar empáticamente de sus compañeros, pero no le desliguen de sus responsabilidades. Eso tiene que ser importante. Cuando hablamos de paciencia y empatía es para ayudarle a salir de sus problemas. La responsabilidad de la disciplina es importante en los grupos y también a nivel individual. Esto es, si quieren, muy significativo. Igual, si hay alguna dificultad, lo arreglaríamos con bienestar estudiantil. El relacionamiento con la universidad se cuenta con un apoyo administrativo en el grupo WhatsApp. Se gestionará el contacto con la persona responsable de la universidad de acuerdo a la necesidad o programa existente y el docente está a cargo, en mi caso, del proceso formativo. Esto, por favor, el día viernes consulté si alguien tenía algún problema con la plataforma, el ingreso, el acceso. No recibí una respuesta. Eso un poco me llamó la atención. Sin embargo, si en este momento alguien tiene alguna dificultad, podríamos ver la opción de que según esta dificultad podríamos gestionar el contacto en la universidad. Las actividades, se cuenta con un proyecto formativo, se tiene un cronograma general de actividades, se tienen sesiones virtuales sincrónicas, es decir, que nosotros sincronizamos nuestro trabajo. Estas sesiones sincrónicas, es decir, indispensables, son los días lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 11. Eso significa que los días lunes, martes, jueves y viernes vamos a tener sesiones como esta.
¿Qué pasa con las actividades asincrónicas? Es decir, el avance de trabajo individual, reuniones de trabajo internas de grupo, reuniones de seguimiento al avance y la retroalimentación a los grupos, será previa coordinación, pero se tiene establecido principalmente, ya de hecho, que los días miércoles vamos a tener sesión asincrónica, es decir, que no vamos a conectarnos, yo voy a estar internamente trabajando con las dudas y consultas que ustedes tienen de manera individual, y ustedes van trabajando en plataforma. Seguro va a haber una actividad ahí. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta la atención a los estudiantes, el horario de clases de 8 a 11 en la mañana, de lunes a viernes de 14 a 15 horas. ¿Eso qué significa? Que aparentemente, aparte del horario que tenemos, de 2 a 3 podía yo responder en WhatsApp algunas consultas, algunas dudas. Aquí quiero aclarar, por favor, de que el WhatsApp, si bien lo utilizamos como herramienta, de seguro, como cualquier herramienta, tiene su horario, tiene su forma de utilizar. No quisiera recibir algunos mensajes o consultas a las 12 de la noche, 3 de la mañana, como alguna vez ocurrió, sino que más bien ustedes vean estos horarios y vean cuál de esos horarios se acomoda a la consulta que ustedes tienen en la jornada. ¿Sí? Eso por favor les pido, porque inclusive eso está normado por la universidad. O sea, no puedo, si quieren atender en horarios que no son los adecuados, mensajes ni llamadas. Por la virtualidad es que estamos utilizando estas herramientas, y no es que a través de esa virtualidad es que tenemos un uso común diario y en cada momento. Por ejemplo, el WhatsApp, si no vamos a tener los horarios establecidos. ¿Listo? Deben tener descargados todos el app Zoom, que es lo que estamos utilizando ahora, y si tendríamos que utilizar Microsoft Teams, lo tendríamos que descargar, y las sesiones virtuales sincrónicas serán grabadas, como lo que está ocurriendo en este momento. ¿Listo? Bien, hay que tomar en cuenta, ya lo mencionábamos, esta es una plataforma educativa Moodle, ¿sí? Las actividades asincrónicas tienen un plazo establecido, no hay presentación de trabajos retroactivos, o sea que el último día, el penúltimo día, alguien me diga, licenciado, quiero presentar este trabajo que no lo presenté, no. Si no lo presentaste en la fecha, ese mismo día acordamos cuándo lo presentas. Pero no hagan de esa práctica de justo el último día ya tener disponible su trabajo para poder subir a la plataforma. ¿Listo? Los estudiantes tienen la responsabilidad de leer toda la documentación disponible en el Moodle, ya lo mencionábamos, y se valorará la participación en los foros. ¿Listo? Bien, generalmente, digo generalmente por las personas que recién hoy día están ingresando a la sesión, pero generalmente hay consultas relacionadas a lo que estamos viendo. ¿Hay alguna consulta con el tema de los horarios, el tema de los días que vamos a tener nuestra sesión sincrónica? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, las sesiones que tenemos son los lunes, los martes, los jueves y los viernes, en las mañanas, de 8 a 11. El día miércoles tenemos sesión asincrónica, es decir, que no nos vemos en Zoom, no nos sincronizamos, y en algún caso, si es que hay que hacerlo, sería para reuniones grupales, reuniones de seguimiento, como menciona aquí las reglas de la asignatura. ¿Listo? Bien, si no tenemos consulta alguna, vamos a empezar con un trabajo que es interesante, que es significativo, y que creo que siempre nos provoca una inquietud, siempre nos saca de la zona de confort inicialmente. Voy a compartir, permítanme, denme un segundito. Sí. Voy a compartir esta presentación. Eh, Qué interesante es cuando nosotros nos empezamos a cuestionar qué es lo que está sucediendo en el entorno. Claro, tengo que ver de mi casa hacia el barrio, del barrio hacia la comunidad, de la comunidad hacia la localidad, la ciudad, de la ciudad a la provincia y de la provincia al departamento. Interesante porque muchas personas pensaron que el voto en las elecciones iba a ser una solución significativa a los problemas que teníamos. Eh, Aparentemente no está sucediendo eso.
hay muchas situaciones que se están generando por niveles de indecisión y principalmente por temas económicos. Hasta no hace mucho yo entendía de que aparentemente nos estaban distrayendo tanto en la dimensión política que había personas que se estaban descuidando de su salud, descuidando de su economía, ¿sí? Pero estaba la distracción de lo político. Claro, ya tenemos autoridades, pero la situación no ha mejorado. Debería estar mejor. Considero de que los paliativos que se deberían ver serían estructurales, pero hasta ahora siguen con auditorías, tires y aflojes políticos y realmente no ha sido la respuesta. ¿Eso qué significa? De que aparentemente, no solamente con ser profesional y no solamente al ser emprendedor, deberías tener claridad de cómo te está yendo en el entorno, cuáles son las condicionantes que tienes de riesgo, de vulnerabilidad o algunas oportunidades. Creo que ahora es el momento de ver las oportunidades a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de emprendimiento. No hay otro momento. Esta crisis que estamos viviendo es muy fuerte. Algunos la califican como guerra mundial, la guerra que dijeron que iba a ser biológica. Claro, y cuando agarras una moneda, aquellas personas que se han vacunado, agarras una monedita y la colocas en el lugar de la vacuna y la moneda se queda, empiezas a preguntarte que lo que dicen entonces en las redes es verdad. No sé si es verdad, pero está ocurriendo. O sea, en este momento no forma parte de nuestro diálogo necesariamente las oportunidades, sino las amenazas. Entonces, ¿y ahora cómo empezamos a buscar oportunidades? Ese tema tiene que ser confrontativo. ¿Cuántos de nosotros, y de repente en las redes sociales sí tenemos la posibilidad, ya que la red 1 creó su WhatsApp, entonces tenemos acceso a información constante, rápida? Acuérdense que antes el WhatsApp era la única herramienta que teníamos y hasta cosas absurdas nos mandaban y nosotros creíamos. Ahora el Facebook, ahora las otras herramientas de redes sociales han tenido un avance significativo en temas de información, más estructurados, con mejores recursos. Entonces, aparentemente tienes el acceso al conocimiento. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros utilizamos el dato, la información para generar ese conocimiento? ¿Cuántos de nosotros le damos a la oportunidad a esa información de formar parte de alguna decisión, de algún conocimiento? Y sobre eso hay un proceso mental de aprendizaje. Es interesante, pero ahora vamos a empezar a provocarnos. Esta materia de emprendedurismo es muy estratégica. Hemos tenido resultados muy significativos, interesantes. Y ahora tenemos que empezar este módulo a empezar a ver en esta crisis cuáles serían las oportunidades. Hay que nomás pensar qué es lo que está sucediendo. Miren, estas imágenes, es interesante, pero estas imágenes se van cambiando las portadas de los periódicos, las portadas de las entrevistas, las portadas de los medios de comunicación masivos. Eh, tenemos nomás que empezar a pensar. Tenemos nomás que empezar a pensar y decir, ok, ahora, en esta semana, en estos días, ¿qué es lo que está sucediendo? Les cuento que el tema de los incendios, aparentemente, en 2019, el 2020 y aparentemente este año, se han ido incrementando los focos de calor. Y los focos de calor son inmensos, ya no son como antes. Antes por lo menos se pensaba que podías manejar con unos cuantos carros bomberos. Ahora el incendio es más fuerte por el cambio climático, las condiciones de sequedad que existen en los bosques y en las llanuras. Eh, Había un dato interesante en el 2020 que era el 92% del territorio de Santa Cruz estaba considerada como zona roja para los focos de incendio. Claro, o sea, ¿eso qué significa? Que podés incendiarte tranquilamente. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Esa información cuando salió a fines del 2019. Claro, pero nuestra capacidad de respuesta no fue
importante, y aparte no teníamos quienes vayan a hacer sofocar esos incendios. Claro, en ese momento y en ese mes, de seguro esa imagen era la principal. Ahora tenemos que pensar en cuáles son las imágenes que están dando vueltas, que forman parte de la rutina. Aquí siguen todavía y seguimos pensando en el sector exportador. Como ven ustedes, tienen un container ahí atrás. Cuando hablamos del sector exportador, tenemos que entender de que nuestra balanza comercial está números rojos. De repente ha disminuido, sí, las exportaciones en un 21%, pero han disminuido más eh, eh, las importaciones en un 27%. Todos, absolutamente todos, piensan de que las exportaciones son el camino para poder económicamente reactivar nuestra economía. Inclusive, si ustedes analizan información actualizada, se van a dar cuenta de que interesante lo que está sucediendo, pero resulta que donde realmente están ganando dinero es en el ámbito forestal. Están ganando hasta un 300, 400% de sus ingresos actualmente. ¿Pero por qué? El ingreso forestal no es como pensamos todos, que sacamos madera, metros cúbicos de madera, ¿no? Están sacando productos con valor agregado, muebles principalmente. O sea que las empresas que están trabajando en el sector forestal están produciendo muebles y lo están sacando al exterior. Y están ganando muy bien. El tema de la soya tiene dificultades, pero igual por el precio se está ganando bien. Pero aún así seguimos en déficit. Entonces, aparentemente las exportaciones, así como ven ese cuadro grande, pero atrás, forma parte de un escenario interesante desde el punto de vista exportador. Pero todos sabemos que nuestro gobierno, ¿sí?, es un gobierno de economía mixta, es decir, que el gobierno tiene una fuerte influencia y regulación en el mercado, principalmente con las empresas y por las empresas que son estatales. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver y decir en qué condiciones estará el sector exportador. Tenemos una imagen aquí política que de seguro ahora está pasando a otro plano por la incapacidad de poder gestionar las soluciones de manera rápida. Claro, la mayoría son personas que no formaban parte de un escenario político, algunos sí, pero la mayoría está aprendiendo todavía. En el Congreso podemos ver personas que en sus diálogos no tienen fuerza, les falta liderazgo, entonces van a tener su proceso de adaptación al ámbito político todavía. Sin embargo, eso todavía sigue dando vueltas, hay juicios que se están generando, hay persecuciones que se están generando, hay formas de entender inclusive políticamente el proceso de vacunación, entonces es algo que no está resuelto todavía. Tiene que preocuparnos, sí, porque el ámbito regulador es muy fuerte desde el punto de vista del Estado. Hay que conocer entonces qué es lo que va a suceder y quiénes van a fomentar el desarrollo, que eso es principalmente lo que preocupa. Claro, políticamente están manejando la vacuna, ¿no? Que lo traiga la gobernación, que traiga el municipio, claro, pero el problema no está en quién lo traiga, el problema es que se tenga la vacuna. Y hay mecanismos como el COVAX que aparentemente solamente el Estado boliviano a través del gobierno del Estado plurinacional puede hacer las gestiones. Entonces ahí hay una forma de entender muy compleja la solución hacia la salud, que no necesariamente pasa solamente por la vacuna. Entonces hay que empezar a ver eso. Tenemos ahí el coronavirus, que creo que los embates que a mano izquierda van a encontrar esa foto, los embates que estamos teniendo del coronavirus son muy fuertes. Son muy fuertes. Este fin de semana, personalmente, hemos tenido noticias muy, muy tristes, desgarradoras, y que de repente lo están viviendo muchas personas. Y lo vemos cuando salimos afuera, aquellos que viven en su condominio, aquellos que viven en su barrio, y empiezan a noticiarles de las condiciones y las situaciones que están viviendo amigos, familiares y demás personas. Entonces, el virus realmente ha generado unas mutaciones tan significativas que ahora las personas en 4 días se van. Estamos hablando de amigos que se están reuniendo para hacer la kermés del día domingo y no resistió hasta el día sábado la persona. Se fue.
Entonces, está sucediendo, es algo preocupante. Aparentemente las rutinas de protección o el protocolo que deben seguir en las familias y a nivel personal tienen que pasar a un segundo o tercer nivel, en lo previsto de que aparentemente el contagio va a ser muy significativo, los niveles de contagio, y que realmente la estamos pasando mal. Entonces, hay situaciones que no necesariamente vamos a descargar en la responsabilidad de los políticos, ¿no? Sino más bien a nivel individual. Y en todo esto, y hay que tener claridad en eso, y en todo esto, en la imagen que ustedes se concentren, también hay oportunidades. Y aquellas personas que quieran ver el sector exportador, cómo eslabonarse, cómo ir y ver qué servicios le pueden prestar a una empresa, cómo puede aprovechar la bonanza que están teniendo este sector forestal, de seguro van a encontrar algo. En lo político, si empiezan a ver e indagar cuáles son los pasos que van a seguir los gobiernos, qué van a fomentar, cómo se va a financiar, qué es lo que van a hacer, de repente ahí puede haber algunas oportunidades. Lo mismo pasa con los incendios y lo mismo pasa con el coronavirus. Lastimosamente estamos en una crisis, de repente faltan algunas imágenes aquí. A raíz del incendio que han tenido, ahora hay unos avasallamientos en distintos lugares en Santa Cruz, pero también hay pérdidas de cuencas lacustres. Mientras se incendiaba en un lugar, desaparecían las cuencas lacustres en otro. Hay lagunas enteras que han desaparecido. ¿Eso qué significa? Un impacto ambiental negativo, ¿no? En ciertas comunidades. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, pero la pregunta es interesante. ¿Para qué entender lo que sucede en el entorno? Claro, este ejercicio de pensamiento estratégico nos tiene que permitir, de alguna manera, entender lo siguiente. Todos que hemos llevado marketing, de seguro ustedes han llevado en alguna materia, lo que es el macroentorno y el microentorno. Claro, hay variables tecnológicas relacionadas a la tecnología. Hay variables económicas relacionadas a lo que es la economía, ¿sí? Hay variables sociales relacionadas a lo que es la persona, su familia, su entorno familiar y su entorno comunitario, problemas sociales que se van generando. Las variables ecológicas, claro, seguro, el medio ambiente, variables demográficas, ya desapareció el tema del, del censo, porque era una distracción, ¿no? Una cortina de humo para que todos nos distraigamos de ciertas decisiones políticas que se estaban tomando. Variables legales, tenemos problemas, nadie cree en la justicia en este momento, entonces habría que pensar cómo está ese elemento. Las variables políticas que todavía no ponen pie, habría que ver exactamente qué es lo que van a hacer porque presupuesto no tienen. Entonces habría que atender un poco hacia dónde están yendo porque las normas ellos son los que eligen y deciden sobre las normas. Vamos a ver el tema de microentorno, la empresa. De seguro toda empresa tiene clientes, competidores, proveedores, ¿sí? Lo primero que se rompió en la pandemia fue las cadenas de provisión. Hay muchas empresas que importaban productos, importaban artículos para producir y vender aquí en Santa Cruz o para exportar, y ya se rompieron las cadenas con la pandemia. Los clientes han migrado su atención. Es claro y es necesario entender que el cliente tiene otra forma de ver ya sus necesidades. Eh, u- Tenemos que pensar y ponernos en lugar, de repente es empatizar también con el cliente. Si ustedes se dan cuenta y analizan su propia situación, se van a dar cuenta de que ustedes también como clientes y cualquier cliente ya no tiene la posibilidad de comprar en la misma calidad y cantidad lo que antes compraba. Primero porque está viendo su bolsillo y segundo porque está viendo su salud. Segundo, cada cliente ahora, muchas personas tienen terror al coronavirus. Claro, han tenido un familiar, han tenido un amigo que ha vivido cosas muy fuertes y que aparentemente no tendrían la posibilidad de poder entender un camino que no sea el ajustar el bolsillo, el mantener la mayor cantidad de dinero en el bolsillo y tomar decisiones relacionadas a la salud. Entonces, eso es muy importante entenderlo. El cliente ha cambiado, ha modificado sus preferencias.
De hecho, a principios de año se manejaba una cifra de que 4.200 empresas habían cerrado su registro tributario, su NIT. ¿Eso qué significa? 4.200 empresas que cerraron sus operaciones y que ya dejaron a personas desempleadas. Entonces, los clientes forman parte de ese desempleo. Entonces, ahí es donde nosotros nos forzamos y decimos, claro, ¿qué tipo de negocio voy a colocar? ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Qué tipo de empresa? Y sobre todo, ¿a quiénes voy a satisfacer sus necesidades? ¿Qué necesidades hay en el mercado? Eso tiene que ser claro, tiene que ser importante. Y la competencia, es decir, aquellas personas que brindan bienes similares, sustitutos, ¿cómo lo están haciendo? ¿A qué se están dedicando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de grupos reguladores, es importante también tomar en cuenta que estos grupos reguladores son aquellos grupos que están de alguna manera incidiendo en las decisiones del rubro, del sector y también en constante negociación con el gobierno. Si ustedes se dan cuenta, hace un mes, de repente unas 3 semanas anteriores, en la Federación de Empresarios Privados tuvo una reunión interesante en la ciudad de La Paz, en la zona sur, un congreso, primer congreso de empresarios y emprendedores, para definir su postura de cómo deberían salir de la crisis y un aporte hacia el gobierno en estas ideas. Interesante porque todos sabemos que el gobierno que tenemos es mixto, toma decisiones mixtas, pensando en los lineamientos del comunismo, socialismo y pensando en decisiones de economía, en la libre empresa también. Entonces, hay que tomar en cuenta de que estos grupos reguladores también tienen ya posturas claras que no las tenían antes, por lo menos a nivel grupal, sí a nivel individual, claras de cómo se debería fomentar el desarrollo económico y productivo en Bolivia. Entonces, claro, su principal, si quieren, su principal bandera siempre va a ser el empleo. Pero también hay que tomar en cuenta ciertos elementos como el nivel de endeudamiento, la capacidad de inversión que tenga el gobierno en sectores productivos, que es lo que se está pensando ahora y se habla mucho de que el gobierno debería inyectar más dinero en la economía. Entonces, hay ciertos elementos que van a ir dando vueltas en el microentorno. El macroentorno lo tenemos clarísimo. Miren, las variables tecnológicas creo que es la única variable o la única dimensión que va a estar en verde. ¿Por qué? Porque es la que más se ha desarrollado. Todos tenemos yo estoy casi seguro que si antes en una casa tenían 5 equipos de celulares, han aumentado 2 más, son 7. Y en computadoras también han aumentado. Y en servicios también. Si antes tenías una conexión de internet, ahora has tenido que buscar una conexión mejorada, ¿sí? De repente fibra óptica. Entonces, hay que nomás pensar de que la variable tecnológica está avanzando, ha tenido su connotación significativa. Hay que preguntarse, Tigo, ¿qué está haciendo con su centro de datos? Para manejar el Big Data y dar un servicio a las empresas es muy significativo. Ingresen a Tigo, vean qué es lo que está haciendo y se van a dar cuenta que no te está vendiendo un servicio sencillo, básico, te está vendiendo lo que necesites. Para eso tiene equipos que diseñan el requerimiento, la estrategia y cómo trabajar con las empresas. ¿Por qué? Porque ahora el data es lo más importante. ¿Cuántos sabrán las condiciones específicas que los clientes tienen actualmente? No muchos, ¿no? No muchos. De hecho, muchas empresas no manejan el data bajo un enfoque científico. Manejan el data bajo un enfoque artesanal, de repente una planilla parametrizada y que su seguimiento lo hacen mes a mes. Eh, la variable social, ahí tenemos serias dificultades. Los problemas psicosociales se van ahondando más. No solamente va con las personas adultas, va con los niños. Tenemos problemas que esperamos que se solucionen, sí, pero la pandemia, el encierro está trayendo un impacto muy negativo en nuestra sociedad. Para algunos eso puede provocar un negocio, una idea, una iniciativa. De hecho, he visto
psicólogos, he visto pedagogos que ya están atendiendo con propuestas específicas, ya sea en presencial y ya sea en entorno virtual, un grado de respuesta a estas necesidades que tienen nuestras familias, nuestra sociedad. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta. En lo ecológico, ya lo mencionamos, en lo político también, entonces aparentemente, si se dan cuenta, la variable tecnológica podría ser la única que está en verde. Económica en rojo, social en rojo, ecológica en rojo, demográfica no sabemos todavía, pero en rojo, política en rojo. Entonces, ahí tendríamos que poner mucho detalle porque forma parte del pensamiento estratégico. Entonces, ¿cómo describimos las oportunidades en Santa Cruz? En lo económico, en lo social, en lo medioambiental, en lo tecnológico, en lo político y en lo cultural. Aquí tenemos que tomar en cuenta una técnica que vamos a utilizar nosotros que se llama descriptor. Cuando hablamos de descriptor, ¿qué nos describe la talla que tengamos como personas? ¿Quién me dice? ¿Cuál será el descriptor de la talla que tenemos las personas? Si somos bajitas, si somos de talla media, si somos altos. ¿Cuál es el descriptor? ¿Qué me describe eso? ¿Quién se anima? ¿Qué dicen? Si hablamos de talla, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué me de, describe? Alberto, adelante. de medida o no entiendo bien, no capto lo que quiere explicar, profe. Cuando una persona es bajita, ¿por qué le decís que es bajita? Por la apariencia. No, debe haber una tabla También. normando medidas. ¿Por qué le dices que es bajita? Porque mide menos de 1,60. Puede ser 1,50. A esos 1,50 metros, ¿qué le llamamos? Estatura. Estatura o altura. ¿Está bien? Listo. Cuando hablamos de una persona pesada, ¿qué nos describiría esa situación? Decimos que esa persona es muy pesada. ¿Cuál sería el descriptor? Su peso. Ya, perfecto, el peso, en kilos, ¿no es cierto? Claro, si pesa 100 kilos, difícil porque una persona la pueda levantar. Van a tener que ser entre dos, y más si es en un accidente. Cuando hablamos nosotros de anemia, cuando hablamos nosotros de ciertas situaciones o enfermedades, para ver cómo está esa persona, ¿qué descriptores utilizan los médicos? ¿Qué dicen? Para ver la anemia es la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Y para el coronavirus, ¿cuáles son los descriptores que utilizan? ¿Qué dicen? Giselle, Dolor ¿qué de dicen? garganta, Síntomas, ¿ya? ¿Qué síntomas. más? Síntomas, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué es la PCR? ¿Qué será la PCR? ¿Qué será el test de ELISA? ¿Qué será el nivel de oxigenación de la sangre? El oxímetro es una herramienta interesante que lo colocas en el dedo índice, ¿sí?, de las personas y te mide el nivel de oxigenación de la sangre. Claro, si tienes arriba de 90, aparentemente tienes una buena referencia, pero si baja bajo de 90, tendrías dificultades.
Entonces, cuando hablamos de un descriptor, es algo que me describe una situación. Utilicé ejemplos así sencillos a nivel personal, para que puedan de alguna manera relacionarlo, pero cuando hablo de un descriptor, por ejemplo, del ámbito económico, la dimensión económica, de seguro la inflación es un excelente indicador que me indica cuál es el nivel de precios de los productos de la canasta familiar. ¿Alguien sabe a cuánto está el tomate actualmente? ¿Alguien ha ido al supermercado? ¿Qué dicen? A 4, A 4. ¿Ya? dependiendo del tamaño. Sí, dependiendo del tamaño. En realidad, en el supermercado siempre encontrás un tamaño interesante, ¿no? De tomates. Si nos vamos al abasto, al abasto mayorista, ¿cuánto estará el tomate? ¿Alguien ha estado por ahí? Sí, Sí. ¿Cuánto? ¿A cuánto por estará? caja. ¿A cuánto estará, pero la caja? Está en 60, 70, está. Hay de Ya, 50, igual depende del tamaño. sí. Y si nos vamos a la tienda de la esquina, del condominio, del barrio, ¿a cuánto encontraremos el kilo? A 6, que es el más grandecito. Sí. Entonces, aparentemente, la inflación es un descriptor significativo. ¿Por qué estamos hablando del tomate? Porque el tomate es un precio de referencia. La gente, podemos entender que estemos a un 2,2% de inflación finalizando el año pasado. ¿Por qué? Porque el último trimestre siempre es inflacionario, pero ahora estamos a 0,2. ¿Qué significará? Que no tenemos mucha inflación. Sí, pero en el mercado, en la tienda, en el supermercado, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió el día eh, sábado en la noche? ¿Quiénes estuvieron en los supermercados el sábado en la noche? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué me dicen? ¿Hubo aglomeración de personas? Y como nunca, todos los estacionamientos, los hipermaxi estaban repletos. Y adentro, claro, por cada auto de seguro entraron 3, 4 personas. Entonces estaba repleto y era un foco de contagio. Sin embargo, claro, los supermercados ganan al centavo o por, por centavos o por, eh, si quieren, 1 boliviano, 2 bolivianos, 3 bolivianos en diferencia de afuera. Pero aparentemente son esos momentos donde ellos aprovechan para subirle algunos precios de algunos productos o la demanda que va a existir. Entonces, la inflación, si bien es un índice de medida general que nos permite saber cómo está nuestra economía, también por periodos nos permite saber cómo están los productos. ¿Listo? ¿Cuál es su precio? Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Quién se anima? ¿Qué será el Producto Interno Bruto? Cuando nos hablan del Producto Interno Bruto, ¿qué estaríamos entendiendo? ¿Qué sería? Un valor, ¿Ya? Generalmente es un valor, sí, un porcentaje que nos indica cómo está el nivel de la economía, ¿no? Generalmente y de acuerdo a lo que ustedes han revisado en la unidad didáctica número 1, se han dado cuenta que cuando hablaban del Producto Interno Bruto estaban hablando del crecimiento de la economía. Claro, es todo lo que produce Bolivia menos lo que exporta, menos lo que se va afuera. Todo lo que producimos, lo que consumimos. Ahora, si está en un menos 11,11%, como estuvo en el año pasado, y a principios de este año está en menos 8,8%, ¿qué significará? ¿Por qué estará en negativo? ¿Quién se anima?
Que bajó producción y exportación. Primero, el Producto Interno Bruto, pues muchas gracias. El Producto Interno Bruto es todo lo que producimos menos las exportaciones. O sea que las exportaciones tienen otros indicadores. Como estamos hablando de todo lo que producimos, cuando dice menos 8%, significa que ni siquiera hemos producido una unidad, sino más bien nos hemos endeudado y no podemos producir. ¿En qué orden? Del menos 8%. Entonces todavía tendríamos que llegar a números positivos y recién con números positivos a ver si nos va a ir bien. Pero hay un problema ahí, que el cálculo del Producto Interno Bruto todavía sigue siendo solo matemático. ¿Qué significa? Que en fórmula sale menos 8,8, pero en la práctica aparentemente es más. ¿Esto por qué? Por lo que estamos viendo en nuestra economía. ¿Listo? Entonces, aparentemente, el Producto Interno Bruto nos brinda la posibilidad de saber cuál es el nivel de crecimiento de la economía. Estamos en menos 8,8%. Queremos llegar a un 4,5, 5,2 como nos indica el Fondo Monetario Internacional. Sí. Años de 1943 inclusive, a ese nivel de crecimiento. Entonces, ese descriptor nos indica cómo está creciendo la economía. Cuando hablamos de la agricultura, ¿cuáles serían los descriptores? ¿Qué me describiría la agricultura? ¿Qué dicen? Estamos hablando de agricultura, Santa Cruz es agricultor, de los valles mesotérmicos, de ciertas localidades donde producimos también las hortalizas, donde producimos todo lo que se lleva al occidente. ¿Qué dicen? En la agricultura, ¿cómo describimos la agricultura en Santa Cruz? ¿Cómo podemos describirla? Primero, cuando pienso en el sector agropecuario, ¿qué tendría que pensar? Claro, ¿cuál es el nivel de producción? Estamos ya a mitad de año. En el primer trimestre del año, ¿cómo nos ha ido en la agricultura? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuáles son los rubros que están saliendo adelante? ¿Cuáles son las inversiones? ¿A cuánto asciende la inversión que se ha tenido en la agricultura? A nivel de pérdidas, ¿cuánto se tiene económicas o en cantidad de productos o tipos de productos? Entonces hay descriptores que me ayudan a saber cómo está la agricultura. En el tema de ganadería, ¿cómo nos habrá ido? ¿Alguien conoce algún descriptor? ¿Qué es lo que hemos vivido hace un mes y medio más o menos? ¿Qué pasó con la carne? Un bien de primera necesidad. No Primero, había. los carniceros decidieron no vender, ¿no, Isabel? Sí. ¿Por qué? Porque había una especie de expectativa de que el gobierno iba a habilitar nuevos exportadores para la exportación de carne a China. Entonces, aparentemente la carne preferían sacarla hacia afuera que venderla a nuestro mercado local. Y para eso estaba la especulación. Pero no se dieron las condiciones, no hubo la situación y salieron otra vez a vender. Primero, los contratos de exportación son muy grandes. Segundo, nosotros ni siquiera aparecemos en la estadística de exportación de carne. Nuestros vecinos como Brasil, Uruguay y la Argentina, claro, tienen índices elevadísimos de exportación porque tienen otro sistema de producción. El nuestro todavía tiene que sufrir algunos cambios de competitividad. Sin embargo, Frigor y Fridosa son las empresas que tienen un sello de calidad que les puede permitir hacerse cargo de la exportación de carne. Entonces, aparentemente la ganadería tendríamos que saber en qué situación está y si hay algunas oportunidades que podamos aprovechar. En este caso, cuando hablamos de un descriptor, estamos hablando de montos, de cifras y de porcentajes.
entendamos la definición del escritor como montos, cifras y porcentajes. Miren cómo estaba la economía en las exportaciones, ¿sí? A inicios del año se tenían datos significativos. Las exportaciones disminuyeron en un 29%. Las ventas cayeron en menos 4.2% en las principales actividades económicas del país, como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca. La extracción de hidrocarburos cayó en menos 21.7%. O sea, hay que tomar en cuenta la gobernación, hay que tomar en cuenta la universidad pública. ¿Qué es lo que van a recibir para este año? Se ha disminuido el 21,7% la extracción de hidrocarburos. Las exportaciones de gas natural llegaron a 1.534 millones de dólares, la cifra menor en 424,6 millones de dólares. La minería reportó una disminución del 40.5% de sus ventas externas. La industria manufacturera se derrumbó un 29,1% y en septiembre de 2020 la balanza comercial alcanzó un déficit de 127 millones, el más alto de lo que va del año. Con esto cerramos el 2020. Miren, las exportaciones disminuyeron en un 29%. Eso fue el 2020 y ahora se sabe que las exportaciones formalmente, ¿sí?, están en un rango de una disminución de un 21%. Y lo que más ha disminuido son las importaciones, o sea que las empresas no han importado para producir. Y eso significa desaceleración. También podemos analizar las importaciones, podemos ver el Producto Interno Bruto, la construcción, la inflación, la ganadería y la agricultura. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a indagar, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí?, en Santa Cruz para poder ver qué oportunidades tenemos. Pero ¿y por qué estaríamos viendo esto del entorno? Aparentemente, compañeros, cuando nosotros empezamos a indagar oportunidades, que son las ciertas circunstancias, condiciones que están en nuestro entorno, que nos afectan, puede ser de manera oportuna para que se conviertan en oportunidades, pero también hay elementos negativos que nos pueden afectar. Entonces es ahí donde sale a relucir más el pensamiento estratégico que el pensamiento operativo. Claro, yo puedo operar un negocio, yo puedo ponerlo en práctica y listo, por necesidad lo tengo que hacer. Sí, pero si miramos un poco y empezamos a tomar decisiones sobre las oportunidades, ¿cómo sería? ¿A qué negocio nos dedicamos? ¿Qué iniciativas tendríamos en mente? Esto es lo importante. No podemos pasar por encima de las circunstancias que estamos viviendo, por encima de lo que está ocurriendo, para poder plantear algo innovador. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta, compañeros? ¿Qué dicen? Bien, vámonos entonces a la plataforma. Miren, aquí tenemos la unidad didáctica 1. Quedamos en que todos la iban a revisar el fin de semana. Bueno, aquí tenemos una explicación de cuáles son las dimensiones del entorno. Solamente un punteo y acabo de explicarles en qué consiste las dimensiones. Aquí tenemos que ver una línea base de cómo se esperaba que sea el gobierno del 2020, una visión del 2019. Aquí tenemos la situación de salud que teníamos al inicio de la pandemia. Tenemos un link de la CAINCO y un link al sistema de información de la Confederación de Empresarios Privados. Aquí tenemos una nota muy interesante de cómo sería el crecimiento genuino del Producto Interno Bruto y aquí
un tutorial de cómo hacer mapas mentales. Con esta información hay que tomar en cuenta lo siguiente, compañeros. Y esto, por favor, quiero que tomen atención. Cuando hablamos de la dimensión económica, ¿qué temas son importantes en la dimensión económica? Estamos hablando de qué? De las importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto, inflación, ganadería, agricultura, construcción. Ya vamos 7. ¿Qué temas serán importantes en la dimensión económica? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de turismo? ¿Cómo estará el turismo ahora? Paralizado, Ya, le dicen. sí. De hecho, hay muchas empresas que han cerrado. ¿Han visto que ya no hay hoteles por el centro que estén funcionando? Han cerrado. Habría que pensar qué es lo que está sucediendo en los parques, ¿no? Donde habían empresas que te generaban paquetes turísticos, o en los resorts. ¿Ok? Bien, entonces ustedes tienen que definir los temas en la dimensión económica. En la dimensión social, cuando hablamos de dimensión social, ¿a qué nos referimos? ¿Quién se anima? ¿Qué será la dimensión social? ¿Qué temas son importantes en la dimensión social? Pónganse el sombrero de un emprendedor. Estamos tratando de desarrollar un pensamiento estratégico y estamos tratando de pensar qué es lo que está sucediendo en la dimensión social. No está bien lo que voy a decir, pero ustedes saben que la gente se está tirando de puentes y se está tirando de edificios. ¿Qué estará viviendo esas personas? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? ¿Qué Una estará crisis, viviendo? Adelante, por favor. De nuevo, compañero, disculpa la interrupción. una crisis, licenciado. ¿Ya? Crisis emocional, crisis afectiva, que repercute en la pareja y en la familia. A eso le llamamos problemas psicosociales. Están viviendo el maltrato, la violencia. Pero en lo social no solamente hablamos del maltrato, la violencia, hay dos temas significativos. En la dimensión social está la educación y está la salud. Cuando hablamos de maltrato, violencia, trata y tráfico, inseguridad social, eso también es importante. Llevamos como 5, 6, 7, 8 temas. Entonces, les pido por favor, tomen en cuenta esto. De repente alguien está anotando porque estos temas son interesantes. En la dimensión social vemos lo que es la salud, la educación, el maltrato, la violencia, la trata y tráfico, abuso de menores. Son temas que están en estos momentos este, realmente desmejorando la calidad de vida y el bienestar en nuestros hogares. Digo nuestros hogares porque en todo lado está sucediendo. Entonces, de repente, si en mi familia no ocurre, tendríamos que ver cómo apoyar para que no ocurra en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, ¿no? En temas dentro de la dimensión social, en temas de salud, ahí sí que estamos medio complicados. Un descriptor interesante sería cuántas personas efectivamente se han vacunado en primer dosis y cuántas tienen las dosis completas. ¿Cuántas personas de AstraZeneca que tenían el, que tenían la vacuna de AstraZeneca se han quedado sin su doble vacuna? Y hay cierta información interesante en cuántas unidades intensivas tiene Santa Cruz. ¿Alguien por ahí ha visto cuántas toneladas de oxígeno se necesita? Porque han crecido la cantidad de empresas de venta de oxígeno, o sea, que han producido oxígeno, que han puesto su planta. Hasta donde sé, creo que es 200.000 bolivianos que se necesita para implementar una planta. No muy grande, ¿no? Sencilla. Pero ahí están las oportunidades también.
pero desde el punto de vista de emprendimiento, ¿no? No desde el punto de vista solamente de negocio, porque si no, podemos crear cualquier cosa y vender cualquier cosa también. Bien, en lo que es educación, ¿cuántos estudiantes estarán activamente estudiando en entorno virtual, en las unidades educativas? ¿Cuántos estudiantes estarán universitarios como ustedes que están activamente estudiando? Estos descriptores nos pueden ayudar a ver qué necesidades existen. Si antes tenías que comprar tus equipos, tu celular nuevo, porque tenías que pasar clases, tu computadora nueva, o sea, ¿cuántas necesitarán mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento? Por ejemplo, solamente eso. Eso es la dimensión social. En lo político, claro, ustedes como van a revisar la actividad que les voy a mostrar ahorita, ustedes van a escoger, pero en lo político, ¿qué será temas importantes? Padrón electoral, cantidad de curules que tiene Santa Cruz, y no sé, si alguien le encuentra algún escritor significativo, de repente por ahí podemos ahondar, pero yo sinceramente lo político lo veo más de solamente datos electorales. Habría que preguntarse también cuánto es el presupuesto de la gobernación, qué es lo que la gobernación va a invertir, de repente para poder aprovechar alguna oportunidad como empresa, ¿no? Eso hay que ver. En lo medioambiental, ahí tenemos varias dificultades. Habría que ver qué temas son importantes. En lo medioambiental, el tema de los incendios. Esto de las cuencas lacustres, que solamente algunos medios de comunicación se han animado a mencionar. No todos lo están abordando. El tema de la contaminación, ¿cómo está? En la dimensión cultural, el carnaval siempre ha sido un uso y costumbre en el ámbito cultural. Pero ahorita, ¿qué es lo que se pretende hacer con el carnaval el año que viene? Exactamente qué es lo que se hizo este año, cuánto se financió, qué se financió o qué actividades se tuvieron. En la dimensión tecnológica, yo creo que ahí está una dimensión muy, muy interesante para poder describir más claramente. ¿Cuántos usuarios de Internet tendremos en este momento a través del servicio móvil de Internet y a través del servicio fijo en casa? ¿O qué tipos de servicios hay de Internet? Yo creo que muchas personas han recurrido a la fibra óptica por un sentido de que había muchas personas que pasaban clases en la familia, ¿no? Si eran uno o dos no había problema, pero si eran varios sí había problema, porque el Zoom también, no como Microsoft Teams, pero el Zoom también exige nivel de conectividad. Entonces eso, compañeros, hay que indagar en la dimensión tecnológica. Actualmente, ¿cuántas empresas del medio están invirtiendo y cuánto están invirtiendo en mejorar sus servicios? Viva, Tigo. Es importante tomar en cuenta eso, el ámbito tecnológico, cuánto están trayendo a la inversión. ¿Listo? Bien, compañeros, aparentemente ese es el análisis que hay que hacer. ¿Está vinculado a los temas? Sí, efectivamente está vinculado a los temas. Ahora nos vamos a ir a ver la actividad número 1, que ya nomás la voy a habilitar, que es la siguiente. Miren, vamos a hacer un mapa de oportunidades, pero describiendo las oportunidades en Santa Cruz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elaborar un mapa mental que contenga en su diseño 4 dimensiones del entorno. O sea, ustedes van a escoger las dimensiones, solamente 4. 2 temas importantes por cada dimensión. Y vamos a utilizar 3 descriptores como referencia, que nos describan la situación en la dimensión que ustedes escojan. Y son 4 dimensiones. Y 2 temas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ustedes van a identificar y describir de ese mapa 5 oportunidades. O sea, ya viendo su mapa, qué es lo que tienen ustedes, necesito que describan 5 oportunidades. Ahora, esto tiene un prerequisito interesante. Claro, si no está construido mi mapa en su totalidad, ¿cómo voy a describir las 5 oportunidades? Porque 2 podrían estar, no sé, en ganadería, por ejemplo, si a ustedes se les ocurre alguna
alguna iniciativa, una oportunidad ahí para aprovechar. Otra puede estar en lo social, no sé, eso depende de la iniciativa de cada uno de ustedes. Otra puede estar en lo tecnológico, ¿sí? Entonces ustedes van definiendo dónde estaría esa oportunidad y lo que tienen que hacer es identificar y describirla. La descripción, por si acaso, no estoy pidiendo mucho, solamente que la describan. Eso significa que con 2 o 3 líneas podrían cumplir la consigna. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, compañeros? Compañeras. Listen, buen día. Buen día. Una consulta, cuando describamos las 5 oportunidades, ¿las hacemos abajo del mapa o en la misma descripción? Puede Y ser en el la, mismo mapa. y Tú puedes la, colocar donde corresponda la oportunidad y donde esté, puedes colocarlo en el mapa. ya, y las marcamos, ¿no? Sí, puede ser con Para identificarlas. colorimetría, puedes utilizar un verde o un rojo, un amarillo Ah, para ya, que vos listen. definas cuál es la oportunidad. ¿Listo? Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? No, gracias a ti, Amile. ¿Quién más tiene consultas? ¿Nadie más? No creo. Le Bien. hice una consulta, eso de Mari, las dime. 4 dimensiones. Sí, buenos días. Buen día. De las 4 dimensiones es escogerse. Sí, tú A puedes ver la elegir. dimensión económica, la social, la tecnológica y la medioambiental, por decirte. Vos defines cuáles. ¿Listo? Ah, ya, ya, gracias. No, gracias a ti. Listen, buen día. Yasmit, Una dime. pregunta. ¿Tiene que ser a computadora o lo podemos hacer a mano? Mira, a ver, siempre me hacen esa pregunta. Estamos en un ámbito tecnológico donde es más fácil, bueno, en la práctica, depende mucho de cada persona, pero es más fácil diseñar, borrar en la computadora. ¿Está bien? Continuar trabajando, construir, ¿sí? Pero cuando trabajas en papel, en hoja, yo he visto que los trabajos son más limitados y no logran cumplir todo el lineamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Claro, si trabajas en papel, primero vas a tener que tener un proceso, ¿no? Vas a investigar, vas a describir y después te vas al mapa. ¿Me vas a entender? Eso, Sí, por favor, listen. tómalo en cuenta. Si quieres hacerlo en un papel, no tengo problemas, pero yo voy a revisar en base a lo que te estoy planteando en el lineamiento y tendrías que cumplirlo. ¿Listo? Ya, listen, gracias. Eso es. ¿Listo, Josmith? ¿Quién más? ¿Quién más tiene consulta? ¿Ya? Ok. Listo, compañeros. Entonces voy a proceder a habilitar la actividad para que comiencen a trabajarla. Permítanme un segundo. Esta actividad es para el día miércoles, o sea que ya pueden ir trabajándola. Mañana vamos a abordar otros contenidos. Vamos a seguir avanzando en el desarrollo de nuestra materia. ¿Listo? Bien. Voy a compartir la pantalla para poder realizar la asistencia. ¿Sí? Permítanme un segundo. Vamos a verificar. Ya. Vámonos aquí. Bien, voy a llamar a la asistencia y me dicen presente. ¿Listo? Acosta, Beizaga, Sonia. Presente, dicen. Ok, gracias. Aguilera, Vargas, Cindy. Presente, listen. Aparicio Pérez, Elvio. Presente, Inge. Gracias. Araúz, Lino, Nayeli. Presente. Arce, Zavala, Moisés. Aillón, Herbas, Claudia. Presente, listen. Gracias. Blanco, Ayala, Alejandro. Presente, dicen. Ok, gracias. Calizaya, González, Nels. Gracias. Claro, Salazar, Marcos.
Buen día, licenciado. Presente. Buen día, gracias. Claro Torres Hillary. Presente, Licen. Gracias. Clavel Dorado Sharifa. Contreras Ceballos Eric. Presente. Córdoba Céspedes Juan Pablo. Presente. Cortés Sánchez Yamile. Presente, Licen. Domínguez 20 millas Víctor. Escudero González Luis. Presente, Licen. Fernández Abigail. Presente, Licen. Herrera Chávez María. Presente, licenciado. Ok. Hurtado Áñez Fabiola. Presente, licenciado. Hurtado Moreno María. Presente, Licen. Jiménez Vaca Paula. Licenciado. Lelarge López Keila. Buenos días, Licen. Presente. Ok. Keila, ¿cómo se lee tu apellido? Lelarge, así tal cual está Lelarge. escrito, Licen. Ya, muchas gracias. Mamani Nina Justin. Presente, Inge. Gracias. Márquez Bellido Neidy. Buenos días, Licen. Presente. Gracias. Martínez Carrasco Yosmit. Presente, Licen. Melgar Suárez Adriana. Presente, Licen. Montenegro Rojas Nelly. Nina Ramos María. Presente, licenciado. Ortuño Zarco Angélica. Quintanilla Vidal Isel. Presente, Licen. Ramírez Méndez John. Ríos Andrade Alan. Roca Rojas Walter. Rodríguez Áñez Víctor. Presente, Licen. Rodríguez Flores Ángel. Presente, Licen. Sanabria Camacho Elicia. Presente, Licen. Sandoval Salazar Carlos. Presente. Gracias. Cejas Cosío Melina. Presente, licenciado. Es Milena, por si acaso. Perdón, Milena. Mil disculpas. Solisto Micha Diana. Suárez Muñoz Alfredo. Diana Solís. ¿Quién dijo Lisa. presente? Diana, pero lo bota mucho del Zoom a Diana, dicen que está mal su señal. Perdón, licenciado, ahorita se salió el... Ya, presente Diana. Listo. Gracias. Taborga Góngora María. Zoom. Presente. Licenciado. Gracias. Tapia Martínez Francesca. Presente, Ramírez. Perdón, Tapia Ramírez Francesca. Ya voy a mirar mejor la pantalla. Gracias. Telles Camacho Eric. Presente, Licen. Ok. Torres Pérez Luis. Presente. Villarroel Cuellar Ariane. Presente, Licen. Vilca Holguín Stelzer. Presente, Licen. Huitzac Sanabria Virginia. Presente, Licen. Saconeta Ticona Sahara. Presente, Licen. Ceballos Vidal Fabio. ¿No vino? Buen día, licenciado Ceballos. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Ya. Listo, compañeros. Esta es la actividad que tenemos nosotros. Ya hemos llamado a la asistencia. ¿Alguien tiene algún problema con ingreso a la plataforma?
¿Qué dicen? ¿Nadie? Listo. Listo, compañeros. Esa sería nuestra jornada de hoy. Hemos avanzado, el contenido es significativo. Ahora mismo voy a subir el video de la sesión para que lo tengan de respaldo, pero también para que nos pongamos a trabajar. ¿Listo? Mañana vamos a abordar otro contenido, que es la unidad didáctica número 2, que nos va a ayudar un poco a aclarar ya todo lo que es el emprendimiento. Pero ahora necesitamos conocer nuestro entorno. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Ninguna? Listo, compañeros. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos mañana. A partir de este momento, quedo atento a sus consultas. Cerramos a las 11 con la asistencia en el grupo de WhatsApp. Vamos trabajando. Cualquier consulta que tengan, las voy a abordar inbox internamente por WhatsApp. ¿Listo? Gracias. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Chao, chao. Nos vemos, Juan Pablo. Nos vemos, Ariane. Nos vemos, Yamile.